Hola, buenas noches. Mi nombre es Angie y hoy voy a estar contigo estudiando y meditando la palabra. Entonces, quiero invitarte a que allí donde estés te pongas cómodo, dispongas tu mente y tu corazón para estudiar la palabra de nuestro Señor y para meditar en ella. Primero que todo, pues quiero invitarte también a que tengas a la mano tu Biblia para que puedas ir leyendo conmigo versículo a versículo. Vamos a estar estudiando y meditando en el Evangelio de Juan en el capítulo 2 y pues he decidido darle como título a esta enseñanza justificación y santificación, que es básicamente pues lo que he entendido a través de estos pasajes bíblicos. Bueno, entonces quiero que si estás allí en este momentico me colabores confirmándome si se encuentra bien el sonido y la imagen. Mientras tanto, pues quiero también que nos dispongamos en oración, que le pidamos al Señor que sea Él hablando a nuestro corazón, que sea Él con su Espíritu Santo enseñándonos. Y bueno, entonces vamos a empezar. Padre amado, en el precioso nombre de mi Señor Jesús y con la guía de tu Espíritu Santo te pido que seas tú hoy hablando a nuestros corazones, hoy enseñándonos, Señor, de tu palabra. Queremos verte, Señor Jesús, queremos enamorarnos más de ti, queremos aprender más de ti. Gracias, amado Rey, porque provees de estos tiempos para reunirnos, porque provees también de las herramientas del internet y de todos estos, toda esa tecnología que tú nos das para que tu mensaje se siga dando, se siga llevando, Señor, y para que se siga conociendo tu nombre, tu grandeza, tu majestad. Gracias, precioso Dios, por tu iglesia, por todas aquellas personas que se unen en este momento a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Gracias porque eres tú quien nos capacita, quien nos enseña. Tuya es la gloria, tuya es la autoridad. En tus manos estamos, Dios. Tú eres bueno y tu propósito se cumple, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, amado Rey, también por mi familia, por mis amigos, por todos mis seres queridos, por la labor que estás haciendo y la obra que estás haciendo también a través de tu iglesia. Quiero ponerte también, Señor, mi petición con todas aquellas personas que en este momento están pasando necesidad, ya sea de salud o necesidad económica. Amado Dios, que seas tú dándonos fortaleza, dándonos sabiduría y viendo tu precioso propósito en medio de toda esta situación. Gracias, amado Rey, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Bueno, un saludito a los que se van conectando, Nati, Pastora, hermanita Nidia. Qué rico de verdad es que Dios provea estos momentos para que nos sigamos reuniendo como iglesia. Y bueno, entonces, como les venía diciendo, los invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Juan en el capítulo 2. Y pues quiero primero que todo que nos pongamos en contexto. Resulta que el Señor había estado en las bodas de Caná, ¿cierto? Y en esta boda lo que el Señor nos estaba enseñando, había una señal, ¿cierto? Había ya una señal donde el Señor había convertido el agua en vino. Y esto nos habla de una conversión, ¿cierto? De una transformación, un cambio de esencia. ¿Y esto qué apuntaba? Esto apuntaba a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, donde Él derramó su sangre, ¿cierto? Este vino simbolizaba su sangre, apuntaba a eso que iba a pasar allí en la cruz. Y por medio pues de su sangre es que Él nos ha justificado. Por medio de ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz es que ahora nosotros hemos sido justificados y Dios nos ve ahora justos. Y seguido a esto pues empieza
a partir del versículo 13, hablar de la purificación del templo. Entonces, ¿qué nos enseña allí con las bodas de Caná? Esa conversión, esa esencia, cómo Dios transforma, cómo Dios cambia. Y a través de su sangre, ¿el qué fue lo que transformó? Él transformó nuestro corazón, ¿cierto? Teníamos un corazón de piedra y Él nos da un corazón de carne. Eso lo podemos encontrar en la cita bíblica de Ezequiel 11:19. Entonces, así como Dios cambia la naturaleza del agua en vino, cambia también nuestra naturaleza, donde estaba nuestro corazón duro, nuestra naturaleza pecaminosa, a una naturaleza donde ya podemos amarle a Él, ¿cierto? Porque Él nos amó primero. Entonces, básicamente pues esto era lo que habíamos estudiado la última vez en cuanto a las bodas de Caná. También nos hablaba de unas vasijas, que esas vasijas pues nos representaban nosotros o nos tipificaban nosotros como vacíos, ¿cierto? Esas tinajas estaban vacías, y esto nos representa a nosotros como estamos sin Dios, vacíos, totalmente vacíos, pero como Dios nos llena de su palabra, que es esa agua con la que se llenaron, que es el agua con la que se llenó las tinajas, y nos llenamos de la palabra del Señor, ¿cierto? Él nos llena, y lo cambia en vino, que tipifica pues el gozo que hay a través de la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, con el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Eso así como un pequeño resumito de lo que... bueno, y también pues que ese lavamiento de manos en esas tinajas era un rito de purificación de los líderes judíos, pero Dios también nos enseña que no nos acercamos a Él por nuestros méritos, por nuestros ritos o por nuestras ceremonias, sino simplemente porque Dios es bueno, porque Dios ha tenido misericordia con nosotros y porque nos ha dado la oportunidad a través de su Hijo de poder relacionarnos con Él. Porque muchas veces podemos pensar que primero tenemos que actuar de una forma o pensar de una forma para poder acercarnos a Dios, pero no es así. De hecho, los sábados que estamos estudiando el libro de Romanos en los ayunos, vemos cómo Pablo, el Señor Jesucristo, Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y cambia totalmente su esencia, ¿cierto? Cambia totalmente su mente, cambia totalmente sus deseos, y Pablo empieza a tener su identidad en Jesús. Pero entonces no fue como que le dijo, ay Pablo, vete y primero tienes que empezar a actuar así o así, sino que simplemente lo tomó tal cual era Pablo en ese momento. Inclusive en ese momento Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, y es en ese momento donde tiene ese encuentro con Jesucristo. Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia era perseguir a Jesucristo mismo, ¿cierto? Y lo confronta, y de una vez Pablo se va, ¿cierto? Y tiene este cambio, pero no fue primero por lo que hizo, sino simplemente fue por lo que Jesucristo hizo en él, por ese encuentro que tuvo con Jesucristo. Y de esta misma manera pues pasa cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo. Viene Él y cambia nuestra identidad, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir. Literal, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, sensible a su palabra y sensible a Él. Entonces, bueno, ahora sí podemos empezar a leer desde el versículo Juan 2, desde el versículo 13. Y voy a leer, dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bueno, esto es básicamente lo que vamos a estar estudiando hoy, en lo que vamos a meditar. Y bueno. Resulta que dice acá en el versículo 13: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Como ya sabemos, la Pascua es una fiesta judía y es una de las más importantes. Y hasta hoy en día los judíos la celebran, ¿cierto? Cada año. Pascua significa que pasó por alto, pasó por encima. ¿Qué pasó por encima? Pues la muerte. O sea que la muerte no tocó a todos aquellos donde aquella vez en Egipto estaba en los dinteles la sangre del cordero. Entonces esto era lo que ellos celebraban. Era una fiesta muy importante. En este entonces pues el templo estaba en Jerusalén y el templo era un edificio que simbolizaba la presencia de Dios. Y no solo simbolizaba la presencia de Dios, sino que el pueblo de Dios tenía su identidad y su pertenencia allí en el templo, porque era a través de ese templo donde estaba la presencia de Dios que ellos tenían comunión con Dios, que ellos podían relacionarse con el Señor, ¿sí? Era allí donde el cielo y la tierra se unían. Era como esa conexión entre Dios y la humanidad, el templo. Y mira qué bonito, porque estudiando el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, él nos habla de que Jesús se hizo carne y que tabernaculizó o que habitó. En el original la palabra es tabernaculizó. ¿Y eso qué significa? Que él vino a habitar, ¿cierto? O sea, habla de Jesucristo como el templo. Y luego más adelantico habla de Jesucristo como la escalera, como esa escalera del sueño de Jacob que nos habla en Génesis, donde Jesucristo es la escalera que conecta el cielo con la tierra. Y bueno, a través de este evangelio pues podemos ver también a Jesucristo como es la puerta, como es el camino, como es el pastor. Y definitivamente y sin lugar a dudas, por medio y solo por medio de Jesucristo podemos relacionarnos con Dios Padre. Y bueno, continuemos. Me salí el contexto. Bueno, esta era una festividad muy importante para los judíos, y resulta que habían muchos judíos que estaban en el extranjero. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos debían o iban más bien cada año allí donde estuviera el templo, y tenían que recorrer pues una larguísima distancia. Era un evento muy concurrido, porque eran muchas personas las que asistían allí. Entonces allí llegaban judíos que vivían en el extranjero, allí llegaban también extranjeros. Para ellos toda persona que no fuera judía pues se le llamaba gentil. Entonces allí también llegaban gentiles que querían aprender de Dios, que querían también tener una relación con Dios, y era allí donde estaban pues los líderes religiosos, y eran ellos los que daban a conocer a Dios, enseñaban de Dios, ¿cierto? Bueno, ¿qué más dice? El versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces, ¿quién halló en el templo? Jesucristo. Jesucristo fue allí al templo, y allí halló a quienes, a unos vendedores y a unos cambistas. ¿Qué hacían estos vendedores allí? Ellos vendían los animales que se necesitaban para ese sacrificio. Recordemos que ellos tenían que llevar su animalito, y que ese animalito iba a ser sacrificado, y que este animalito digamos que
era como el sustituto de uno, ¿sí? Yo llevaba el animalito y lo mostraba y decía, esa es la muerte que yo merezco, porque la paga del pecado pues era la muerte. Entonces por medio de ese derramamiento de sangre de ese animalito pues era que yo podía tener acceso a Dios. Entonces pues como venían muchas personas de lugares lejanos, habían personas que vendían animales, dice bueyes, ovejas y palomas. Entonces, ¿por qué hay diferentes tipos de animales? Resulta que todos no tenían los recursos para comprar un buey o una oveja. Entonces, pues para que fuera, digamos, no hubiera excepción de personas, los que tuvieran bajos recursos, pues compraban una palomita. Ese animal tenía que estar en perfectas condiciones y pues estos sacrificios, acordemos que también era sombra de lo que iba a pasar en la cruz, siendo Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y habían también cambistas. Entonces ustedes dirán, ¿pero por qué cambistas? Resulta que es que también ellos presentaban una ofrenda que Dios había mandado en el Éxodo 30. ¿Sí? Entonces para presentar esa ofrenda, como ellos venían con moneda extranjera, tenían que hacer como el cambio de moneda, porque esta moneda tenía que ser, esa ofrenda tenía que darse en una moneda de Israel o de Tiro por la alta pureza de la plata. O sea, ellos no aceptaban la ofrenda de dinero con dinero extranjero, tenía que ser en moneda de Israel o moneda de Tiro. ¿Qué más dice? Entonces, bueno, muchas personas que venían de lejos pues compraban estos animalitos para poder presentar su sacrificio, y también pues pagaban, digamos que a estos cambistas le daban esas monedas para que ellos se las cambiaran, y los cambistas, valga la redundancia, cobraban pues un interés por esto, ¿sí? Por cambiar ese dinero. Por eso habían cambistas y habían vendedores. Dice el versículo 15: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Bueno, entonces, ¿quién hizo ese azote de cuerdas? Nuestro Señor Jesucristo. Y pues de momento podemos pensar que ese azote de cuerdas fue pues algo brusco, algo cruel. Y dice también pues que echó afuera a todos, o sea, tanto a los vendedores como a los cambistas como a los animales. Pero este azote de cuerdas fue para sacar los animales, no fue que cogió a las personas a azotes, ¿no? Y pues esto lo hizo, y esto era también pues una señal de la autoridad que tenía él, o que tiene Jesús. Fue una señal de autoridad, que es más que todo la parte principal de este versículo, lo que quiere decir ese azote de cuerdas. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero Jesucristo, ¿por qué se puso ¿por qué se enojó tanto con esta situación? Resulta que es que allí donde estaban situados esos vendedores y esos cambistas era el atrio o el patio de los gentiles. El templo tenía unos atrios o unos patios, eran 4. Resulta que uno era el atrio de los gentiles, el otro era el atrio interior, y allí en este atrio pues se dividían dos: el atrio de las mujeres, que era donde accedían pues solamente las mujeres, y el atrio de los judíos, que era donde, el atrio de los gentiles, ¿sí? Que era accesible a todos los adoradores, sin importar la raza y sin importar su cultura. Y había otro atrio que se llamaba el atrio interior, y en este estaba dividido por dos. Uno era donde estaban las mujeres, y este era pues accesible a todos los judíos sin interesar la edad, y el atrio de Israel, que era donde podían entrar todos los judíos varones. Entonces tenemos esos tres: el de los gentiles, el de las mujeres, el del atrio de Israel, que es el de los varones, y el atrio de los sacerdotes. Ese era pues el último atrio, que era donde actuaba pues el personal eclesiástico, o sea, todos los sacerdotes, los que ministraban allí en el templo.
pero preciso, a ellos les había dado por poner el negocio, o sea, por poner ese patio, ese atrio para hacer mercado, para hacer negocio. Entonces, ¿qué pasaba? Le estaba impidiendo el acceso digamos, a una relación con Dios. Lo estaban impidiendo a través de eso. Imagínate, pues tú vas a orar, vas a escuchar de la palabra de Dios, y imagínate esa escena, ¿cierto? Vendedores, cambistas, gente comprando, gente cambiando dinero. ¿Cómo iban a poder tener una relación con Dios así? Entonces ellos estaban estorbando la relación, o sea, estaban estorbando, sí, prácticamente la relación entre Dios y los gentiles. Entonces esto era también uno de los motivos por los cuales el Señor se airó de esta manera. Y aunque se airó, no fue una ira pecaminosa, porque muchos podríamos decir de por sí que las emociones no son pecaminosas, sino es lo que las motivan y cómo nosotros reaccionamos a esas emociones. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo no cometió pecado, y que esta ira era porque Él tenía, más adelante dice, celo, ¿cierto? Celo por su casa, porque el propósito de ese templo era que las personas pudieran tener relación, comunión con Dios, y el hecho de impedirla, pues eso era lo que movía esta ira en nuestro Señor. Pero ese azote era también una señal de la autoridad que Él tiene, y pues que no fue para las personas, sino fue para esparcir los animales. Continuamos en el versículo 16, dice: y dijo a los que vendían palomas. Entonces mira que no fue así tampoco algo tan terrible como de pronto uno de primera vez lo lee y se lo imagina. Dice, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto. O sea, si el Señor les quisiera, digamos, estropear el negocio, pues él hubiera cogido las palomas y ellas hubieran salido volando, pero les dijo: no, quítenlas de aquí, ¿sí? Porque es que no estaba mal que ellos, digamos, que le dieran ese animalito para que ellos pudieran presentar su sacrificio, y tampoco estaba mal que ellos quisieran cambiar el dinero para que estas personas pudieran ofrendar. Lo que estaba mal era el lugar donde ellos estaban haciendo eso, no era el lugar. Y aquí Dios nos enseña cómo Él es un Dios de orden, ¿cierto? Y cómo también hay el tiempo y el lugar y el momento para cada cosa, ¿sí? Yo no sé, por ejemplo, tener hijos, ¿sí? Tener hijos no está mal. De hecho, Dios dijo: multiplicaos y fructificaos, ¿cierto? Y entre esas cosas, pues nos estaba diciendo que tuviéramos hijos, que la tierra fuera llena, ¿cierto? Pero lo que está mal no es tener hijos. Pero ¿cómo se convierte eso, digamos, en algo fuera de contexto? Cuando lo ideal, mejor dicho, es tener los hijos dentro del matrimonio, ¿cierto? Lo ideal, casarnos y luego tener hijos, no tener hijos y luego casarnos. Ese no es el orden de Dios. De hecho, lo podemos encontrar en el Génesis. Y de pronto, pues es un ejemplo fuera de contexto, pero es como para que me entiendan, ¿sí? No era malo que ellos estuvieran negociando, no era malo que quisieran cambiar el dinero, pero de hecho era necesario para que muchas personas pudieran presentar su sacrificio y su ofrenda, pero entonces no era el lugar para hacerlo. Y vamos en el versículo. ¿Quién me dice en qué versículo vamos? Voy a ver si están pilos. No, mentiras. El versículo 16: dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto. Entonces simplemente pues quiso despejar el lugar nuestro Señor para que pudieran los gentiles también tener acceso a Dios, a la relación con Dios. Y dice: y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces mira que aquí dice casa de mi Padre. Dios, el Señor Jesucristo se está identificando como el Hijo de Dios. Entonces esto también era una señal que apuntaba a la divinidad de Él. Dijo casa de mi Padre y dijo casa de mercado. Acordémonos que esto también está en otros evangelios.
En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 17, dice lo siguiente: y les enseñaba diciendo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Vuelvo a repetirlo. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración, no casa de mercado ni casa de negocio, para todas las naciones, casa de oración para todas las naciones. No era solo para los judíos, no era solamente para ese pueblo de Israel, sino era para todas las naciones. Y mira qué bonito, porque aquí nos podemos dar cuenta cómo Dios no hace acepción de personas. Dios quiere y a todos nos da la oportunidad de conocerle y de entenderle, absolutamente a todos. De hecho, en Habacuc 2:14 nos enseña, que es uno de los primeros versículos que quedaron grabados en mi corazón, que dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces es maravilloso, porque dice la tierra, o sea, de todo lugar. Y en Apocalipsis nos habla de toda etnia, de toda raza, de toda nación, absolutamente todo el mundo. O sea, somos, como dice en Romanos, inexcusables, no tenemos excusa, porque Dios se ha dado a conocer a través de la creación, y a través de su Hijo ha dado a conocer su deidad y ha dado a conocer su poder. Entonces esta no era una razón para que los judíos le cortaran, digamos, que la entrada al templo a los gentiles, porque Dios quiere que todos le conozcamos. Dios nos ama, ¿por qué? Y somos valiosos para Dios porque tenemos su imagen, porque todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no unos cuantos, sino absolutamente todos. Y eso es lo que nos hace valiosos a todos, y por eso Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, dio la vida, Él dio la vida por nosotros, para que podamos tener esa relación con Él, para que podamos tener una relación de amor, no una relación de interés ni cualquier otra cosa que se nos ocurra. Nuestra relación con Dios debe estar basada en el amor, y le amamos a Él, como les decía ahorita, porque Él nos amó primero y porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo y nos capacita para que le amemos a Él y para que podamos también amar a nuestro prójimo. Bueno, entonces dijo así pues Marcos, y le enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice en el Evangelio de Marcos, pues como complementando esta parte de este versículo, porque pues acá Juan nos dice: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, pero pues acá Marcos nos da más información y dice que cueva de ladrones. En el versículo 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Bueno, aquí habla de una palabra que es celo. Resulta que el celo, como les decía ahorita, igual que la ira, es una emoción. Dios nos dio las emociones. Las emociones tienen un propósito, ¿cierto? Y Dios nos las dio para que la amáramos a Él. Y de hecho no están mal, no está mal la ira, no está mal los celos. Lo que está mal es lo que nos motiva, hace que esa emoción como que fluya, y cómo respondemos a esas emociones. Y bueno, el celo de Dios dice pues que Dios quiere el primer lugar en nuestros corazones. En el hombre el celo pues es un sentimiento movido por el egoísmo y por la envidia. Pero Dios en el Antiguo Testamento vemos que Él dice: yo soy tu Dios fuerte y celoso. Cuando dice celoso es que Dios está celoso pues si alguien da a otro algo que solo le pertenece a Él. En este caso pues el dinero se había como convertido en el ídolo para estas personas que estaban allí, digamos que lucrándose de ese negocio e interrumpiendo la entrada de los gentiles al templo. Entonces Dios es celoso cuando esa adoración, la alabanza, el honor y la devoción es dada a los ídolos. Y de pronto podemos pensar en un ídolo como solamente una imagen
o de pronto, no sé, una persona, pero mira que aquí nos está mostrando que el dinero es un ídolo. Y de hecho, nosotros por naturaleza nacemos adoradores, por naturaleza nacemos así, ¿y por qué? Porque tenemos conciencia que hay una deidad, pero el problema es que nosotros a veces le damos la adoración que le corresponde a Dios a otras cosas, de pronto a las cosas materiales, muchas veces a un celular, a la ropa, al dinero, inclusive a personas, a nuestros seres queridos. Siempre de pronto podemos también caer en el error de ponerlos por encima de Dios, ¿sí? Entonces un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Acordémonos que Él dice que debemos amarle a Él sobre todas las cosas, ¿sí? Amar al Señor tu Dios. Oye Israel, en Deuteronomio 6:4, si no estoy mal. Entonces Él quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, es decir, con todo lo que somos, con todo. De hecho, tú podrías decir, pero ¿cómo? Más adelante en el Antiguo Testamento dice, ya sea que comáis o que veáis, hazlo todo como para el Señor. O sea, en cada detalle de tu vida, como tú pienses, como tú hables, como tú sientas, como tú hagas las cosas. Entonces, esto en cuanto a la palabra de ser. Pero mira que esto me recordó a una historia que está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, del 18 al 30. Si quieres vayamos allí un momentico para que entendamos algo que quiero que el Señor, pues en ese momento cuando estaba estudiando este pasaje, me hizo acordar de este pasaje bíblico. Entonces está en el capítulo 18 de Lucas, en el versículo 18, dice así: un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Entonces, ¿qué pasaba? El ídolo para esta persona, dice que era un hombre principal, era un líder, era un hombre adinerado, un líder de Israel. Entonces él pues que se puso muy triste porque ese era su ídolo y pues no quería dejarle dar la oración a este ídolo para dársela a Dios. Y entonces se puso muy triste y pues como yo me lo imagino que se fue como cabizbajo, ¿cierto? Pero mira lo bonito que más adelante el Señor dice. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, lo vieron como algo pues imposible porque aunque lo neguemos, aunque muchos digamos que no, realmente en nosotros siempre hay codicia, siempre estamos codiciando. Nuestro corazón es dado a eso, a codiciar. ¿Y codiciar qué es? Desear todo aquello que no necesito. Entonces, pero mira la respuesta de Jesucristo. En el 27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, ¿qué es imposible para los hombres? Obtener la salvación por sus propios medios, que esto era lo que trataba de hacer este hombre principal, que dice. Entonces él estaba tratando de hacerlo tratando de cumplir la ley. Y bueno, eso ya Marcelita nos lo dejó bien claro el domingo. Entonces es imposible que por nuestras obras, que por cumplir la ley, que por cosas que nosotros hagamos, pues podamos ser salvos, ¿cierto? Aquí dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y cómo es posible para Dios? Pues por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Él somos salvos, por su obra. Bueno, ese era como un pequeño paréntesis que quería hacer ahí.
Habíamos quedado en el versículo 18 del Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ay, bueno, dicen, ¿quiénes estaban pidiendo señal? Muy fuerte, ¿no? Porque dice los judíos. Y esto que ellos estuvieran pidiendo señal nos muestra que la dureza del corazón. Recordemos que las señales para los que no creen, las señales son para los incrédulos, para los que son duros de corazón. De hecho, es que el Señor ya les estaba dando una señal allí con la autoridad que había sacado a estos cambistas, a estos vendedores y a esos animales. Ya le estaba dando una señal, ya le estaba mostrando su autoridad, pero ellos querían siempre ver cosas como extraordinarias. Ellos querían que siempre estuviera todo respaldado por un milagro, y eso pues nos mostraba la dureza de corazón de estos judíos. El versículo 19 dice: respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces el Señor les dice: esta es la señal que yo les voy a dar. Pero ¿qué pasaba? Ellos estaban pensando en el templo físico, en el edificio, ¿cierto? Pero el Señor les está hablando del templo. El templo, ¿quién era? Como hablamos ahorita en un principio, Él es el templo, ¿cierto? Porque como dice en Juan, vino a habitar, vino a tabernaculizar. Y de hecho el templo y el tabernáculo había sido diseñado por Dios, y cada detalle que Dios había dado allí para hacer el templo, para edificarlo, era una enseñanza que apuntaba a algo de Jesucristo, ¿cierto? Acordémonos, por ejemplo, de yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, cómo esto nos lleva al tabernáculo, porque había un camino, ¿cierto? Para acceder al Padre. Bueno, y todos aquellos detalles que habían allí, que pues los que no han hecho de pronto este estudio del tabernáculo, sería muy bonito, porque enseña muchísimas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues Jesús se identifica acá como el templo de Dios, y dice que en 3 días lo levantaré. Entonces él está hablando ¿de qué? De su crucifixión y de su resurrección, porque acordemos que él murió y a los 3 días fue resucitado, como dice en Romanos, que también pues lo hemos estudiado los sábados. Ha sido muy bonito. Los animo para que se unan el sábado a las 9 de la mañana. Dice en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios. ¿Quién fue declarado? Jesucristo, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces esta era la señal que les estaba dando nuestro Señor a aquellos judíos que la estaban pidiendo, ¿sí? Entonces, bueno, y ¿sabes qué? Es curioso. Esto es curioso porque de hecho estas mismas palabras, esto que está pasando o que pasó en ese momento allí, los judíos lo utilizaron para llevar a Jesucristo ante el concilio, o sea, para acusarlo, buscando un motivo para matarlo. Y no solo eso, sino que en el mismo momento cuando él estaba siendo crucificado allí en la cruz, se burlaban y les decían: ¿tú qué dices que ese templo que tú que dices destruir ese templo y en 3 días lo levantaré? ¿Por qué no te bajas tú de allí de la cruz? Entonces utilizaron esto para mofarse de nuestro Señor Jesucristo, y utilizaron esto para llevarlo y para acusarlo en el concilio. Pero sabemos que aunque ellos buscaron motivo de muerte, estaban cumpliendo la voluntad allí de Dios, lo estaban examinando, así como tenían que examinar ese cordero que iba a ser sacrificado en el templo, y estaban viendo que no había pecado en él, porque ellos no tuvieron y no encontraron motivos para poderlo matar. Y de hecho no lo mataron, sino que Jesucristo mismo dio su vida, ¿cierto? Nadie se la quitó, sino que él la dio. Bueno, versículo 20 dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. O sea, mira la incredulidad, mira la dureza de corazón, como de pronto nosotros
en esa necedad, en esa terquedad, nos endurecemos y nos negamos a ver la verdad de Dios. Mira que el Señor Jesucristo estaba mostrando lo espiritual, estaba yendo más allá de lo material. O sea, de hecho el templo físico no era lo que el Señor hablaba. Él estaba hablando era del lugar, de lo que significaba el lugar. No era el templo, no eran los ladrillos, bueno, no sé cómo el material con que estaba hecho, sino era casa de oración, era casa para todas las naciones, para dar a conocer el nombre de Dios, para glorificar a Dios. Y lo estaban tomando por otro lado, no le estaban dando el sentido, el propósito con el que estaba para el que estaba este templo allí, ¿cierto? Pero ellos siguen insistiendo y lo están viendo es más como lo material, y Jesucristo les está hablando de lo espiritual, ¿cierto? Y pues acá vemos en el versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. En el 22 dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, pues mira que esto no fue escrito en el momentico, ¿sí? No fue como que Juan iba tomando apuntes ahí, no. Recordemos que este evangelio fue escrito mucho tiempo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero mira lo que él está diciendo aquí. Por tanto, cuando resucitó, o sea, fue cuando resucitó que sus discípulos se acordaron de que él había dicho esto y creyeron en la escritura. Entonces aquí podemos ver cómo la palabra de Dios en unas personas, cuando la reciben, su corazón se endurece. Pero vemos otras personas que dice creyeron. Entonces, tú recibes la palabra de Dios y puede haber dos efectos: o crees o no crees. Es así de sencillo, es así de simple. Y de hecho, mira que más adelantico, en el versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. O sea que no solamente fue estas que están escritas acá, ¿cierto? Según lo que dice acá, pues fueron muchas más señales. ¿Cuáles? Pues en el momento no sabemos. Pero mira que lo bonito es que dice señales. Y como ya en otra ocasión pues les había compartido lo que significaba esta señal, es que una señal apuntaba a algo del carácter de Cristo o de su deidad, ¿sí? Enseñaba o daba a conocer algo de la persona de Jesucristo. Y esta palabra señal viene del original griego semeion, de la que deriva la palabra semáforo o semántica, que quiere decir señal. Entonces es eso. Es una señal que revela algo del carácter de Jesús o de su naturaleza divina. Y mira que lo bonito de estas señales es que las señales... Uy, creo que me estoy como alargando en el tiempo. Ya no sé cuánto llevamos. Y no he terminado, voy por la mitad. Bueno, entonces estas señales... para Juan, este evangelio es conocido como el evangelio del amor, y Juan es conocido como el discípulo amado. Y mira que estas señales son señales de ¿qué? De amor, ¿cierto? Porque estas señales que Dios hacía no solamente convirtió el agua en vino, no solamente mostró su autoridad y cómo purificó el templo allí, sino que también hizo otros milagros o señales como sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, consolar a los afligidos. Entonces estas señales que nos mostraban pues lo maravilloso de Dios, ¿cierto? La maravilla que nos deja de momento pues sorprendidos, que es lo que hace un milagro. Un milagro también nos muestra el poder que puede remediar un cuerpo dañado, una mente dañada o un corazón herido. Y también nos revela el amor que hay en el corazón de Dios al hacer estas cosas. Entonces eso también nos muestra cómo Dios no es indiferente al dolor de la humanidad, ni a la condición del corazón de la humanidad, y que cómo Dios nos da oportunidad y nos sigue enseñando. En Hebreos, si no estoy mal, dice que Él ha hablado de muchas maneras
y que ha hablado a través, ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Entonces Él siempre está explicándonos de una forma u otra forma, y de hecho si tú lees la palabra, te das cuenta en varios pasajes cómo está diciendo lo mismo, pero de diferentes formas. Entonces, somos inexcusables, como dice Romanos. Tengo Romanos ahí en la cabeza, bueno, y en el corazón también. Bueno. Entonces, ¿qué más dice? En el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, aquí también podemos ver la divinidad de Dios, porque de Jesucristo, porque solamente Dios conoce nuestros pensamientos, solamente Dios conoce nuestras intenciones, solamente Dios conoce nuestras emociones. Es más, las conoce mejor que nosotros mismos. O sea, Jesucristo me conoce mejor a mí, dilo allí donde estás, Jesucristo me conoce mejor a mí que lo que yo me conozco. Impresionante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué buscaba Cristo con estas señales? Pues mostrar algo, como ya lo decía, de su naturaleza, o de Él, ¿cierto? Pero también buscaba que una conversión genuina. Él no quiere en nosotros como lo dijera, una conversión superficial. Él no quiere algo, no sé cómo decirlo, sí, superficial. Entonces, de hecho, pues a veces lo que pasa con estos milagros, que de pronto la sanidad de una persona enferma, o bueno, no sé, ahorita no se me ocurre nada, pero algo así extraordinario que suceda, a veces lo que pasa con este milagro es que nosotros nos llenamos como de emoción y pasa a ser algo como de momento, como que uy, sí, sorprendente y el poder de Dios y bueno, pero luego seguimos con nuestra vida común y corriente, ¿cierto? Esos milagros a veces, o no muchas veces, producen ese efecto de conversión genuina en las personas, aunque no estoy diciendo que no suceda. Pero ese no debe ser como la motivación de seguir a Cristo, los milagros. No debe ser la motivación, no es la motivación adecuada. El versículo 24, no mentiras, el 25, y ya terminamos con este versículo, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, pues Dios conoce nuestra naturaleza humana, y pues también estas señales ponen, o estas situaciones de señales y milagros también ponen en manifiesto pues la superficialidad con la que creemos, ¿cierto? Que podemos creer. No, y esto es algo que solamente Dios conoce, solamente no podemos decir que no sé, mi prójimo conoce mis pensamientos, o Satanás conoce mis pensamientos, o los ángeles conocen mis pensamientos, o no sé, estas personas, ¿cómo se llaman? Medios, espiritistas. No, nada de eso. Mira, totalmente acá la palabra lo está diciendo. Solamente Dios conoce nuestros pensamientos y solamente Dios conoce la intención de nuestros corazones. Entonces, pues para terminar, quiero decirles que hoy en día este templo del que estamos hablando ya perdió, digamos que fue abolido en el momento que Jesucristo fue crucificado, cuando se rasgó el velo. Ya dejó de estar la presencia de Dios allí en ese templo, y la presencia de Dios empezó a estar en el cuerpo de cada creyente que hace la iglesia. Entonces nosotros ahora, como creyentes, como hijos de Dios, somos templo de Dios. Somos, Jesús y sus seguidores somos templo de Dios, y a través de nosotros la santa presencia de Dios, porque no solamente en nosotros habita el Espíritu Santo, sino habita el Padre y el Hijo también, y es a través de esa presencia de Él en nosotros que nosotros podemos ir al mundo y llevar ese mensaje del Evangelio, que es un mensaje de vida, que es un mensaje de esperanza, que es un mensaje de amor, que es un mensaje de sanidad, que es un mensaje que nos restaura, bueno, que nos justifica, que nos santifica.
Y de hecho, así como el Señor en este pasaje purifica el templo, ¿cierto? Lo limpia, lo santifica, lo aparta para lo que verdaderamente era, que era ser un lugar de comunión con Dios. Asimismo, el Espíritu de Dios que ahora habita en nosotros nos está limpiando. Asimismo, el Espíritu y la palabra de Dios está sacando de nosotros toda esa basurita que estorba nuestra relación con Dios. Y bueno, y mira que lo bonito es que ahora hacemos parte como de ese reino, como somos hijos de Dios. Y en Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, imagínate eso. Entonces, qué privilegio tenemos ahora nosotros como creyentes al recibir ese precioso don de gracia, de ser apartados, ¿cierto?, para su propósito. Y bueno, mira que el templo era un lugar por donde Dios se quería dar a conocer. Yo hice acá un dibujo, no me quedó así como muy chévere, pero se los voy a mostrar. No sé si lo alcanzan a ver bien. Les voy a explicar el dibujito. Este es el templo de Dios, ¿cierto? Ay, no sé si se ve bien. Estos de acá, pues son el pueblo de Israel, el templo. Y todos estos de acá eran pues las naciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? En el Antiguo Testamento, las naciones iban a este templo para tener comunión con Dios, ¿sí? Pero ahora que nosotros somos templo de Dios, pues esta es la iglesia. Ya no van allí. De hecho, Israel es una nación que estaba ubicada en un punto estratégico donde las naciones tenían que pasar por allí para ir a otros lugares por cuestiones de comercio y todo esto. Entonces estaba en un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque pues Dios quería darse a conocer a todas las naciones. Y este de aquí está ahora, es la iglesia. Ahora Dios quiere darse a conocer por medio de la iglesia, por medio de ti y por medio de mí. ¿A quién? A todas las naciones, ¿sí? Este es un crespito, esta es una pelilisa, este es un indio, o sea, a todas las culturas, a todas las etnias, sin importar su color de piel, sin importar sus creencias, quiere darse a conocer a todo el mundo. Y ese es el llamado, a que de nosotros, de nuestro interior corran ríos de agua viva. Y ahora sí, para terminar, ya son 5 minuticos y ya no más. Ay, no, me senté en la palabra. Estudiando este capítulo 2 del Evangelio de Juan, de las bodas de Caná y de la purificación del templo, pues yo lo entendí como la justificación y como la santificación. Entonces, la justificación tiene que ver con la posición legal del creyente, mientras que la santificación está relacionada con su condición interna. Entonces, donde la justificación es dada una vez y para siempre a través de la sangre del Cordero de Dios, la santificación va creciendo poco a poco por medio del Espíritu Santo, que nos confronta, ¿cierto? Que nos convence de juicio, de pecado y de justicia, y a través, pues obviamente, de su palabra, que es la que nos limpia. Meditando y relacionándonos día a día con Dios por medio de su palabra y con la guía de su Espíritu Santo, es que Dios nos está santificando o limpiando. Y pues quiero leerles los conceptos pues para que quedemos bien claros. La justificación es el acto de Dios mediante el cual nos declara justos, solo por la fe. Óiganlo bien, solo por la fe, mediante la cual hemos sido unidos a Jesucristo, quien es perfecto y justo. O sea, la justicia de Dios, la justicia de Cristo nos la acredita a nosotros. Es una posición legal ante Dios debido a una unión espiritual con Jesús, solo por medio de la fe. No puedes ganarte esa posición ante Dios. No puedes ganarte esa posición ante Dios. Y esa justificación, una vez que te es dada, ya, o sea, es una vez y para siempre. No es que Dios te justificó hoy y mañana no te justifica. No, no funciona así. Ahora vamos a leer el concepto de santificación, que de hecho pues lo encontré en Coalición por el Evangelio. No sé si les
le suena la página. Bueno, la santificación dice así: es el acto de Dios mediante el cual, a través del Espíritu y de su palabra, te está moldeando a la imagen de su Hijo. Así que nuestro comportamiento realmente se está volviendo justo. Tiene que ver con lo que sucede dentro del creyente. ¿Se acuerdan de lo que les decía de que Dios cambia nuestro corazón de piedra y nos da por uno de carne? Entonces, ¿qué afecta esto? Afecta al intelecto, afecta la voluntad, afecta los afectos, o sea, nuestras emociones. El proceso de la santificación va cambiando al cristiano de gloria en gloria. Eso lo dice creo que en una de las cartas de Pablo, si no estoy mal. Bueno, de gloria en gloria, paso a paso, a la imagen del bendito Salvador. De la misma manera que un niño nace en el mundo físico y empieza a crecer, así también los hijos de Dios empiezan a madurar y progresar en las cosas de Dios. La santificación nunca está completa en esta vida. Entonces, hermanos, no se frustren. Si usted se frustra como yo, no se frustre tanto, porque mire, la santificación nunca está completa en esta vida. Los cristianos no serán enteramente santificados hasta la venida del Señor Jesús. Eso lo podemos ver en Filipenses 1:6. Si quiere, toma nota y pues allí lo lees. Hasta entonces, pues los siervos de Dios seguirán peleando contra su naturaleza caída y esforzándose por andar en obediencia al Señor, que los compró a precio de sangre. Entonces, mira, qué bonito, porque dice que es un proceso, ¿cierto? Que es un proceso, y que en medio de ese proceso no es que como que nos quedamos así de brazos cruzados y, ay, no, yo me espero a que Dios me limpie, que Dios me santifique. O sea, sí nos limpia y sí nos santifica, pero nosotros también debemos de ser intencionales, ¿cierto? Porque dice que hay una batalla con nuestra naturaleza caída, ¿cierto? De hecho, nosotros todos los días batallamos contra el pecado. Siempre somos egoístas, pero no queremos ser egoístas, nos duele ser egoístas, y reconocemos nuestro pecado, reconocemos y estamos en esa batalla, digamos, espiritual, de la mano de Dios, porque Él es el que nos está limpiando y está quitando todo eso que estorba nuestra relación con Él. Y pues de hecho es que Él dice en su palabra también que todos vamos a ser hechos conforme a la imagen de Dios. Para eso Dios nos predestinó, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, y otro comentario que pues encontré y me pareció muy chévere y que lo quiero leer, ahora sí, para terminar. Muchas personas escogen el camino de la religiosidad en vez de escoger a Cristo, porque la religiosidad les brinda una plataforma para exhibir sus propios méritos y logros personales, mientras que seguir a Cristo comienza con el reconocimiento de que no tenemos absolutamente nada bueno en nosotros mismos que pueda recomendarnos en la presencia de Dios. La religiosidad le da la gloria al hombre. El cristianismo le da la gloria a Dios en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro es que no son los rituales en un templo lo que necesitamos para ser salvos, ni profesar que somos evangélicos, sino confiar únicamente en el sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice el conocido texto de Juan 3:16. Bueno, mis queridos hermanitos, familia, iglesia, amigos, los quiero mucho. De verdad que este es un momento muy bonito que Dios nos regala. Es un regalo poder tener las herramientas para reunirnos por este medio, para que su mensaje se siga llevando, ¿cierto?, a todas las naciones. Hoy la tecnología pues acorta distancias. Lo bonito de eso es que puede llegar a muchos lugares, a muchas personas. Entonces yo te invito a compartir este mensaje con tus amigos, con tus seres queridos, y bueno, entonces vamos a despedirnos en oración. Amado Señor Jesús, gracias, gracias Rey, gracias Precioso, porque nos permites
meditar en tu palabra, porque nos permites estudiarla, Señor. Gracias por todo lo que nos enseñas. La autoridad, el poder, la gloria y la honra es tuya, Dios. Gracias porque eres tú quien hace la obra. Gracias porque tú nos estás ayudando en ese proceso, nos estás limpiando. Gracias porque nos justificaste, Señor. Gracias porque no nos has dejado solos, sino que nos diste de tu Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos acompaña, quien nos consuela, quien nos confronta, quien nos da fortaleza, quien nos capacita. Gracias, amado Señor, por este momento, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Entonces, bueno, ahorita creo que no alcanzo a... sí, puedo leer todos los comentarios. Entonces quiero saludarlos a todos. Veo por acá a mi mamita. Un besito, la quiero mucho, la amo mucho. Veo a el hermano Fabio, la pastora, la hermanita Nidia, Dani, el hermanito Olmes, Marce, Oscar, la hermanita María, el hermanito Guillermo. Hola. Bueno, no alcanzo creo que a verlos a todos, pero les mando de verdad que un besito, un abrazo. Muchas gracias por estar en este momento y compartir conmigo este momento tan especial con nuestro Señor. Gracias y bueno, hasta la próxima.